Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta noche. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Padre, te damos las gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí reunidas como tus hijas para aprender de tu palabra. Padre, declaro que cada corazón, Señor, ahora queda rendido a tus pies, Señor. Padre, que cada mente, Señor, en el nombre de Jesús está alineada a la mente tuya. Que tú abres oídos, Señor, espirituales y ojos espirituales, mi Dios, para que tu palabra haga rema en nuestros corazones. Queremos salir de este lugar no como vinimos, sino transformadas por tu palabra. Que la unción del Santo de Israel caiga sobre este lugar, Señor, y seamos llenas de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Úsame, Señor, como vaso tuyo, Padre, en esta hora, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios me las bendiga, qué rico. Oye, cerré los ojos y mira cómo llegaron, aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. Bueno, esta noche vamos a estar hablando un poquito de esta es la segunda clase de guerra espiritual, ¿okay? Que vamos a estar dando esta noche. Y estamos poniendo un fundamento para que sepamos que no nos podemos meter en guerra espiritual así como así. Entonces, le damos gracias a Dios por el aprendizaje, para que ustedes sean mujeres entendidas de la palabra. En estos tiempos tan difíciles, el Señor necesita levantar un ejército, pero un ejército que tenga conocimiento y que tenga discernimiento de la palabra de Dios para nosotras en obediencia poder actuar para lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces, la clase de hoy les voy a enseñar lo que es el carácter de un intercesor. Esta clase está un poquitico fuerte, amén. Pero tenemos que amarrarnos los cinturones, ¿verdad? Para poderle servir a un Dios que es santo, a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que demanda de sus hijos, amén. Así como nosotros demandamos de nuestros hijos, pues Dios demanda de cada una de nosotras. Entonces, si queremos estar preparadas para esta batalla que el Señor nos ha llamado, aunque seamos más que victoriosas, tenemos que prepararnos. Entonces, quiero hacer un repaso de la clase pasada, la clase número 1, que fue la armadura de Dios. Hablamos un poquito de eso, pero más que todo, hablamos de la espada del Espíritu. Y la palabra ahí espíritu está en capital letters, está en mayúscula, porque es la espada del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que pelea, es el que pelea. El Espíritu Santo es una persona, no es una paloma, ni es alguien que tú piensas que no tiene sentimientos. El Espíritu Santo es una persona. ¿Entienden? Es una persona. En muchos lugares, en este momento, en muchas iglesias, el Espíritu Santo no se toma en cuenta. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Si usted está en un lugar donde el Espíritu Santo no se reconoce como una persona, salga corriendo de ahí. Porque la palabra de Dios dice que el único pecado que no tiene perdón es cuando hablamos en contra o no aceptamos al Espíritu Santo de Dios. Ni en este siglo, ni en el venidero, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, volviendo otra vez a la clase anterior, estuvimos hablando que teníamos que estar vestidas de toda la armadura de Dios. No puedes dejar una cosa por acá ni otra por allá. Toda la armadura de Dios. La espada del Espíritu siempre tiene que estar en tu boca. Recuerden como enseñamos la clase pasada, escrito está. Si el Señor lo dice, yo lo creo, como dice nuestro pastor, y si yo lo creo, Dios lo hace. Amén. So, acuérdate siempre de decirle a Satanás cuando tú saques tu espada, escrito está. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. El enemigo tiene que huir de tu presencia. Amén. La espada del Espíritu activa toda la armadura. Recuérdate, con la palabra de Dios, Dios creó todo lo que existe. El escudo de la fe no necesitas también. Eso es súper importante.
porque con el escudo de la fe tú apagas todos los dardos de fuego del maligno. Porque la fe es la confianza, la certeza. En inglés se dice trust. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Absoluta, es la certeza absoluta de lo que tú estás esperando, de la promesa que Dios te dio. Y es la convicción de lo que no se ve, pero aunque tú no lo ves, tú estás convencida de que en algún momento se va a hacer realidad en esta tierra. Amén. Porque el que te lo prometió es fiel para cumplir la promesa. Ok, vamos a la clase de hoy entonces. El carácter de una intercesora. Esto está muy alto, ¿verdad? Sí. Floyd, can you lower down my microphone a little bit? Thank you. Porque yo meto unos cuantos gritos aquí, ya tú sabes. No quiero ver a nadie brincando ahí en el asiento. El carácter de una intercesora. El carácter de una guerrera intercesora debe tener los rasgos del carácter de Cristo. Importantísimo. Para desarrollarnos como intercesoras debemos de tener las marcas del carácter de Cristo en nosotras. Una intercesora debe de tener un estilo de vida de consagración, de oración, de ayuno y lectura de las Escrituras para recibir revelación de Dios. Yo me he encontrado con personas que dicen que son intercesores y nunca han ayunado. Es imposible. Un intercesor tiene que ayunar. Un intercesor tiene que estar apartado para el Señor y santificado para las cosas de Dios. Nosotros como mujeres del reino tenemos que tener un estilo de vida muy diferente a las demás. Nosotras tenemos que sobresalir por encima de las demás personas. No podemos ser como las demás personas que no conocen al Señor y están afuera. Nosotros tenemos que ser el modelo por la cual ellas son atraídas. Para ver qué es lo que tiene Loida que yo veo que yo no tengo. ¿Qué es lo que tiene Clara que yo no tengo? ¿Qué es, entienden? ¿Qué hay que me atrae a mí, a esa persona? La unción, el poder y la autoridad, tú la vas a recibir cuando tú tengas y te parezcas más al carácter del Señor y tengas intimidad directamente con tu Dios. Entonces, estos son algunos de los atributos de Dios que nos muestran su carácter. ¿Ok? No es para que seamos perfectas, porque nunca, pero nosotros tenemos que llegar a ser como la medida del varón perfecto. Tenemos que cada día querer parecernos más a nuestro Dios, porque si lo amamos con todo nuestro corazón, nosotros queremos parecernos a las personas que más queremos, ¿verdad? Yo siempre me quería parecer mucho a mi papá, porque yo quiero mucho a mi padre, a mi madre también, pero mi padre siempre ha sido consejero de todo el mundo. Entonces, mi papá, yo siempre quería ser como mi padre. Y uno siempre quiere ser como la persona que más uno quiere, o sea, la gente que uno quiere, con la gente que se relaciona. Entonces, el punto número 1 aquí es la intimidad. Una guerrera de Dios tiene que conocer a Jesús, a su Dios en la intimidad. Dios es un Dios de relaciones y Dios anhela conocerte íntimamente. Es por eso que en el tiempo de oración es tu tiempo de intimidad con Dios y este tiempo es vital para la vida de un intercesor. La intimidad con Dios no se logra a través de tú conocer las Escrituras. La intimidad con Dios se logra a través de la oración. Ustedes tienen como intercesoras que tener un tiempo de oración con el Señor a solas. Aunque tú eres con tu esposo, las que están casadas, aunque eres con tus hijos, tú necesitas, como estamos hablando de intercesión, no estamos hablando, estos son clases de intercesión. La intercesora necesita pasar tiempo a solas con el Señor, intimidad con Él, para que Él la conozca y usted lo conozca a Él. Dios no le va a entregar nada a nadie que no conoce. Entonces, los puntos importantes de la oración, ¿cómo debes tú de orar? Tú no estás intercediendo, tú estás orando. Una cosa es oración y otra cosa es intercesión. Hay muchos tipos de oración. En la clase de oración probablemente Mónica y Miguel toquen ese tema.
Esto es intercesión. Pero cuando tú estás orando, tú tienes que saber que estos puntos son bien importantes. El punto A quiere decir que le oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Tú no le oras al Espíritu Santo ni le oras a Jesús. Tú le oras a Dios Padre en el nombre de Jesús, que es el intermediario entre Dios y el hombre, sumo sacerdote. ¿Ok? Eso es importante. B, con la oración no pretendemos torcer el propósito divino de Dios, sino someter nuestros deseos a la voluntad de Él. No lo que tú quieras hacer, lo que Él dice. Jesús oró al Padre, y esta es la oración que Jesús hizo en Lucas 22:42. Y le dijo así: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, yo no quiero ir, pero si es tu voluntad que yo muera por todos estos cabezones, yo lo voy a hacer. Y el Señor fue, hizo la voluntad del Padre. Entonces, C, reconocer nuestra dependencia de Él. Dependemos del Señor. Nosotros necesitamos diariamente al Señor. D, quiere decir que vamos a ir a confesar nuestros pecados. Usted tiene que confesar sus pecados porque aquí no hay nadie, Santa María, no. Aquí todos los días tenemos que arrepentirnos porque hay algo pequeñito, algo grande, algo mediano que hemos hecho que a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que adorarle a Él, tenemos que entrar en adoración, tenemos que rendirle tributo de alabanza, tenemos que darle gracias, tenemos que interceder por otras personas y tenemos que comunicarle nuestras peticiones e implorar ayuda en el nombre de Jesús, según dice la promesa de Juan 16:23. Y Juan dice así: en ese día el Señor le hablaba a sus discípulos, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pero pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Esa es la nueva traducción viviente. Todo lo que pidamos al Padre, si somos sus hijos, lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque cuando pedimos algo en oración al Padre, en el nombre de Jesús, nosotras nos identificamos delante del Padre como sus hijas, como sus herederas. Y a través de Jesús, que hemos adquirido esa herencia, por ser hijos tenemos derecho a todas las promesas del Padre, porque ustedes son herederas y coherederas. Las intercesoras operan bajo los principios de reino. ¿Cuántas sabían que los reinos tienen un principio? Ok, pastora, ¿qué cosa es un reino? Ok, un reino es como si fuera un país. Cuando yo vivía en mi país, en Cuba, yo me llevaba por la cultura y las leyes que habían en mi país. Pero cuando yo me mudé a este país, yo me tengo que regir por las leyes y la cultura y los principios de este país, ¿correcto? Cuando entramos en el reino de los cielos es lo mismo. Nosotros tenemos un rey, que es nuestro Dios, y tenemos que regirnos por los principios de ese reino. Quiere decir que cuando nosotras nos mudamos a ese país, que es el reino de Dios, como dice la palabra, y en esta tierra es legal el aborto, ¿qué vas a hacer tú? No quiere decir que porque en esta tierra es legal el aborto y es legal la marihuana, tú lo vas a hacer. Porque tú te riges por las leyes del reino de Dios. Porque tú eres una intercesora de reino. ¿Entienden? Entonces eso es lo que eso quiere decir. Entonces, hablamos sobre la intimidad con Dios, que era el punto número 1. La número 2 es la honra. Y aquí le voy a dar durísimo porque ustedes todas tienen que saber lo que significa la honra. Porque sin la honra usted jamás llegará así de cerquita al Padre. Porque la honra es un atributo de Dios. Y sin tú dar honra y sin saber lo que significa la honra, no vas a llegar ni cerca de quién es Dios. ¿Por qué? Dice así, la honra en el hebreo es la palabra kabod, K-A-B-O-D. Y eso significa honor,
gloria, honra, gran cantidad, multitud, tener peso. Ustedes han oído a alguien que dice, oye, esta persona tiene tremendo peso espiritual. De ahí viene el peso de la honra. Riqueza, reputación, majestad y esplendor. En el griego esta palabra se pronuncia timao, T-I-M-A-O. Y esto significa, escuchen, tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle una gran estima, considerar a algo o a alguien preciado y con gran valor. Quiere decir que cuando nosotros honramos a algo, nosotros le añadimos valor a esa persona. Si yo honro a Mabel, yo le estoy añadiendo valor a Mabel. Estoy diciendo que Mabel es valiosa para mí. Entonces, honrar es añadir valor. Levíticos 19 dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, digo esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaban las personas mayores a la casa, especialmente nuestros abuelos, y había que honrarlos? Esas personas estaban de gran estima. Yo me acuerdo de mi abuelo, y cuando mi abuelo llegaba a la casa, todos nos sentábamos alrededor de abuelo, le traíamos la chancleta a abuelo, le traíamos, ¿verdad? Y lo veo ahora con mis hijos. Cuando mis suegros y mis padres vienen los domingos aquí y se van de aquí para mi casa, después que almorzamos y se sientan, ahí se sientan Zoe y Emanuel y se llevan a mi papá, que es el consejero de la familia, para que le den consejo, hacerle 40 preguntas. ¿Por qué? Porque damos honra. Las canas significan en la Biblia sabiduría. Las mías no me las ven, pero yo me las tiño. Pero es importante. En esta sociedad que vivimos, a la persona mayor no se le honra. Es muy difícil ver un joven honrar a una persona de edad, a un anciano. Es muy difícil y es un mandato de Dios. Así dice el Señor. Así que cuando hablamos de honra, estamos hablando de un verbo. Honrar es un verbo y ese verbo requiere acción, no solamente palabras. Es por eso que la honra expresada con palabras y sin hechos no es honra. Así que hay que poner en acción la honra. Isaías 29:13 dice así: pues el Señor, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Con qué lo honra? ¿Y qué cosa es la honra? Un verbo y es una acción. Pero aquí dice que con sus labios le honra. Pero su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. ¿Con qué honramos a Dios? ¿Con nuestra boca o con nuestro corazón? Con nuestro corazón. Es correcto. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Eso está fuerte. Nosotros tenemos que honrar a nuestro Señor con cada palabra que sale de nuestra boca, pero más que todo con nuestro corazón. Porque con nuestra boca podemos decir lo que queremos, pero cómo nosotros verdaderamente damos frutos con nuestras acciones. Así que la honra hay que accionarla. La honra es un principio bíblico que no puede ser violado. No puede. Si tú no honras, Dios te desecha. Si en ti no hay honra, Dios te desecha. Escuchen bien esto está fuerte. Aquí yo voy a tocar unos cuantos callos, pero yo necesito que ustedes esta palabra la tomen y mediten en ella, porque esto es importantísimo. La honra es un principio bíblico que no puede ser violado. Cuando no honramos a una persona, simplemente la estamos despreciando, la estamos desechando y le estamos quitando su valor. Se los voy a mostrar. Vamos todas a leer esto, pero yo quiero que ustedes lean. Vamos a 1 Samuel 2 y lo vamos a leer todas juntas. 2:27, 1 Samuel 2:27. Aquí estamos hablando de Elí. Elí era sumo sacerdote en el templo de Dios y el Señor vio todo lo que los hijos de Elí estaban haciendo. Los hijos de Elí eran de la tribu de Leví.
Y desde el tiempo desde Egipto, el Señor le dijo al padre de Elí que sobre él pondría un sacerdocio para que ellos hicieran los sacrificios en el santuario. Quiere decir que ellos eran los sacerdotes y Elí era el sumo sacerdote, pero venía de trascendencia desde su padre. Pero los hijos de Elí se rebelaron contra Dios y eran los sacerdotes del templo y comían de lo que traían, de la carne que traían para ser quemada y ser sacrificada. Ellos cogían la mejor parte y se la comían. Y lo peor, los pellejos, la grasa, todo eso se lo daban al Señor. Invitaban a las mujeres de la calle a que entraran al templo y se acostaban con ellas. Hacían actos inmorales dentro del templo de Dios. Quiere decir que se había contaminado. Elí, que era el padre, lo sabía y no hacía nada al respecto. Así que vamos a leer todos ahí, porque ahí voy a tocar unos cuantos puntos. Así dice, 1 Samuel 2, comenzamos en el 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón? Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis ahollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Escuchen esto y subrayenlo en sus Biblias. Y has honrado más a tus hijos que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor, Jehová, el Dios de Israel, dice, el nombre de guerra de Dios es Jehová. Quiere decir que lo que se levantó aquí fue fuerte. Dice Jehová, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. No hay generación para la casa de Elí. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y para llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, morirán y no se multiplicarán. En el tiempo de la multiplicación van a morir, porque no voy a dar descendencia. Y te será por señal esto que acontecerá en tus dos hijos, y estos eran los hijos de él, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Elí honró más a sus hijos que a Dios. Déjenme decirle algo, mujeres de influencia. Nosotras las madres somos muy alcahuetas de nuestros hijos. Perdonamos más rápido a nuestros hijos que a nuestro esposo. Eso está mal. Tu esposo viene primero que tus hijos, las que tienen esposos. Las que no tienen esposo están sometidas a Jesús, así que ya tú sabes, la cosa ahí es más fuerte todavía. Ahí la cosa ya tú sabes, hay que estar alineadas. Entonces, nosotras tenemos que tener muchísimo cuidado, porque todas tenemos hijos y nuestros hijos no pueden ser más importantes y no pueden ocupar el lugar que ocupa Dios. Cuando el Señor nos dice a nosotros
que Él de nosotros requiere que le amemos con todo el corazón y con todo lo que nosotros somos. No es con un pedacito ni con lo que yo quiero, porque así no es lo que dice Dios. El Señor quiere que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos y lo que hacemos. Porque si el hijo tuyo está haciendo algo que está fuera de la obediencia, está completamente fuera de los parámetros y de los principios morales de Dios, tú como madre no le puedes poner un like en Facebook. Qué pena, pero no puedes hacerlo. Aunque sea tu hijo del alma querido, tu hija del alma querida, no lo puedes hacer. Tú lo miras y tú sigues adelante. Si eres verdaderamente una intercesora, hija de Dios, y tú quieres que tus palabras sean escuchadas, porque nuestros hijos no pueden tomar el lugar de Dios. Tu marido no puede tomar el lugar de Dios. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos y tenemos que pelear la buena batalla por nuestros hijos. Nuestros hijos los tenemos que ir a recoger si están botados. Eso lo tenemos que hacer, pero no podemos ponernos de acuerdo con cosas inmorales con nuestros hijos. Eso no es de Dios. Usted lo sienta aunque tenga 30, 40, 25, 13 o 12. No importa. Tú eres la madre y le dices, esto es incorrecto delante de los ojos de Dios. Si tú lo quieres continuar haciendo, ese es tu problema. Pero yo no puedo ser copartícipe ni te puedo poner un like en Facebook. ¿Ustedes me están oyendo? Esto es serio. Esto es muy serio y nosotros a veces caemos en esas cosas porque queremos mucho a nuestros hijos y no nos damos cuenta que hay una demanda de Dios. Aquí con Dios o estamos o no estamos. O estamos o no estamos. Nuestros hijos mayores de edad van a tomar sus decisiones. Ya a la vez que ellos toman sus decisiones y son mayores de edad, nosotros no podemos meternos en sus vidas. Y no es culpa tuya, ni es culpa mía lo que hagan mis hijos mayores de edad. Ya tú lo enseñaste desde pequeño, pero tú no puedes ser copartícipe de lo que ellos hacen. Ni le puedes poner un like en Facebook. Porque entonces, cuando tú le pones un like en Facebook y después llegas aquí a orar a la iglesia, a interceder por santidad, lo primero que te dice, ven acá, ¿cómo tú estás intercediendo por santidad? ¿Cómo tú estás intercediendo por esto y lo otro si tú eres copartícipe de estas cosas? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser mujeres sabias en este tiempo, muy sabias. Tenemos que ser mujeres muy sabias. La mujer sabia edifica su casa. Así que tenemos que definitivamente estar cerca del Señor. Acuérdense esto, el Señor le dijo, tú has honrado más a tus hijos que a mí, Elí. Y por eso, ¿sabes qué? Lo siento mucho, tu herencia, tu genealogía, todo lo que iba a salir de ti y todas las promesas que te hice, ahora yo no lo voy a cumplir. Yo no voy a cumplir la promesa porque tú no me honraste. La honra no puede ser violada en ningún momento. Jehová destituyó completamente la generación de Elí. Cuando nosotros honramos a Jesús, nosotros honramos al Padre. Juan 23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cuando nosotros no honramos al Padre, nosotros no estamos honrando a Dios. De igual manera, cuando las personas, nosotros no honramos a una persona, si yo no honro a Mónica, si yo no honro a Samantha, yo no estoy honrando tampoco al Padre. Escuchen bien cómo viene esta escalerita de honra. Lucas 10:16 dice, al que a vosotros escucha, este es el Señor hablando con los discípulos, le dice, al que vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y al que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Vieron? Yo le voy a predicar a Samantha el Evangelio. Ella me rechaza a mí. Cuando ella me rechaza a mí, rechaza a Jesús. Y cuando rechaza a Jesús, rechaza al Padre. ¿Vieron cómo viene la honra? Padre, Jesús, nosotros, la iglesia. Y ustedes, todas las que están aquí, en su casa, sus hijos. Nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros esposos, a honrar a nuestros hijos y a honrar a todas las personas que están junto con nosotros, que trabajan con nosotros, que son parte del ministerio.
todas esas personas tenemos que honrarlas también. Esa es la escalerita. Así que nosotras tenemos que honrar a Dios no solamente con nuestro corazón, sino con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Mira hasta dónde llega esto de la honra. En Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todo lo que nosotros tenemos que honrar al Padre con eso. Tenemos que honrar a Dios con todo lo que tenemos. Nuestra casa, nuestro esposo, nuestro caminar, con nuestro corazón, no de palabras, sino verdaderamente la honra. Tenemos que honrar. Entonces, la honra te lleva a la recompensa. La honra tiene recompensa. Hubieron personas, paréntesis, que el Señor oró. Cuando el Señor llegó a su pueblo y oró, no hizo ahí casi ningún milagro porque no le dieron honra. Yo les voy a traer una clase de honra más profunda. No le dieron honra. ¿Quién es ese? ¿El hijo del carpintero? Eso aquí no va a hacer nada. Si eso es lo que hacía era sillas y mesas. ¿Ese es el hijo de él? ¿Los hermanos? No, ese aquí no va a hacer nada. No dan honra. No hay honra. Usted siempre honre. Si usted honra, atiendan esto. La palabra de Dios dice que si tú honras a un profeta, la unción de ese profeta y la honra de ese profeta viene a ti. Si tú honras a un pastor, que es considerado una persona que tiene doble honra, porque aquel que predica y enseña la palabra tiene doble honra. Fíjate si la honra es importante para Dios. Ustedes siempre honren a toda persona. Toda persona está hecha a la imagen de Dios. Cuando nosotros no honramos a una persona, le estamos diciendo a Dios, lo que tú hiciste no sirve. Y acuérdate que todas nosotras, el Señor nos rescató ¿de dónde? Porque nosotras nacimos angelitos con alitas de lo más lindas, volando sin hacer nada. Todas nosotras tenemos un pasado y todas fuimos redimidas por la gracia y la misericordia del Señor. Así que si el Señor nos da esa honra a nosotros, porque Él dice, si tú vas a predicarle a Samantha mi palabra y Samantha no te escucha, no me honra a mí, ni honra a mi hijo. Entonces nosotras tenemos que dar honra. La honra es importantísima. Eso no puede ser violado. Ese principio bíblico no puede ser violado. Mira si la honra tiene recompensa. El primer mandamiento con promesa dice, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y cuando la Biblia habla de doble honra, en 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, quiere decir los que llevan los asuntos de Dios bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si tú enseñas y predicas la palabra delante de Dios, tú eres una persona hallada con doble honra de Dios, doblemente honrado por Dios. Isaías 61:6-9 dice así, y esta palabra es tremenda. Dice, ustedes, y estos somos todos nosotros, serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Tremenda clase de promesa para los ministros y sacerdotes que somos nosotros, porque que yo sepa, tú eres llamada nación santa, real, ¿qué? Sacerdocio y nación, ¿qué? Escogida por Dios. Así que somos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes en este tiempo. Entonces, la honra trae consigo recompensa. Efesios 6:2-4 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ya les dije ese. Lo importante de la honra es, cuando nosotros honramos a una persona, siempre recuerden esto, siempre denle la honra. Nunca deshonren a nadie. La persona que tú tienes a tu lado es valiosa para Dios. Así como lo eres tú, esa persona, aunque sea un impío, Él murió por él. El Señor murió por todos. Por todos. Nosotros antes éramos impíos igual. Tuvimos que llegar a Cristo. Entonces esa misericordia, ese amor, esa honra, tenemos que darla. Y lo más importante, ustedes siempre tienen que honrar. Recuerden, la honra
a Dios. Después viene la honra. Tienes que honrar, lo primero que tú tienes que honrar es en tu casa, a tu esposo. Mira, si tú no honras a Dios, no puedes honrar a nadie. No puedes honrar, simplemente no puedes honrar a nadie. La honra tiene que ser en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Después viene a la iglesia, con tus pastores. Después esa honra viene a las personas que tú le enseñas, que tú trabajas con ellas, que están contigo, que, ¿entiendes? En tu trabajo. Eso se extiende en todo tiempo, se extiende la honra. Amén. Número 3, fidelidad. Este es el mayor atributo de Dios. Dios es ¿qué? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero es el mayor atributo de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Todo lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir, porque Dios es un Dios fiel. En hebreo la palabra dice emuah y termina con H. Emuah, E-M-U-N-A-H, y eso significa fidelidad. Tiene sentido de genuinidad. Habla de constancia, habla de honestidad y de conciencia. En el griego es la palabra pisteu. Y esa palabra significa creer, ser fiel. Significa confiable, significa firme, significa seguro y significa sólido. La fidelidad es una actitud. Esta es la definición de la fidelidad. Es una actitud de alguien que es fiel, es constante y comprometido con respecto a los sentimientos. La fidelidad también parte del corazón, de ideas o de obligaciones que asume. Y se deriva, oigan esto, de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. La fidelidad es la capacidad o el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Si tú eres fiel, lo que tú prometes, tú lo cumples y tú eres consciente. Si a ti se te da una tarea, tú tienes que ser fiel a esa tarea. Y si tú no puedes llegar a cumplirla por alguna casualidad, tienes que traer a alguien o buscarte a alguien que resuelva la situación. Porque nosotros tenemos que ser fiel y comprometidos, porque Dios es fiel a nosotros. La fidelidad y la lealtad te llevan al sometimiento. Si yo ahora ando con Mónica y Mónica no me es fiel a mí, yo no me voy a someter a Mónica, ¿verdad? Yo no me voy a someter a alguien que no me es fiel. ¿Tú sabes por qué no me voy a someter a alguien que no me es fiel? Porque yo sé que si yo me someto y vengo y hago, ella no me toma en cuenta. Entonces, como ella no es fiel a mí, entonces va a dar la vuelta y va a hablar, va a decir, la murmuración. Eso es otro tema que vamos a tocar fuerte. Entonces, tú te sometes a aquella persona a la cual es fiel a ti. ¿Entiendes? Si alguien es fiel y te muestra fidelidad, tú vas tranquilita y tú te sometes a esa persona porque tú no tienes nada que perder. Porque tú dices, esta persona es comprometida, esta persona es consistente, esta persona va a perseverar. Yo cuento con esta persona porque es una persona fiel. Y ese es, acuérdense que es el atributo más grande que tiene el Señor. La persona que es fiel y leal a Dios se somete a los mandamientos establecidos por Dios. Le sirve a Dios, es obediente y se compromete con Dios, con su familia, con tus pastores, con la iglesia. El problema principal que tenemos hoy en el cuerpo de Cristo es la infidelidad. Personas que no son constantes y fieles, número 1 al Señor, número 2 a sus casas, a sus esposos, y yo no estoy hablando de acostarse con otro por la calle, estoy hablando de cumplir lo que hemos dicho que vamos a hacer. El compromiso para Dios es importante porque Dios nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Dime tú si Dios mañana se levanta y dice, ¿tú sabes qué? Ya a mí se me olvidó que yo dije eso. Ay, no, si yo estoy tan cansado. Tú sabes, 700,500 emails me entraron. 50,500 oraciones, el mundo entero, millones de gente. No tengo tiempo, yo no tengo tiempo, olvídense de eso, ¿qué? Angie me está orando, no, forget about it. Si mira, por allá me están gritando, la otra, no, Dios es un Dios fiel. Si Dios te hace a ti una promesa, Él está comprometido a esa promesa y Él la cumple. Por eso la palabra de Dios dice
Miren, si Dios no existiera, la fidelidad no existiera. La palabra dice que cuando Jesús venga, en el libro de Apocalipsis, va a venir aquí con un sign escrito que dice en su muslo, fiel y verdadero. Porque la única fidelidad genuina que existe es la de Dios con su pueblo. Y la única verdad absoluta que existe sobre la faz de la tierra es la palabra de Dios. Porque si no, Él no fuera fiel y verdadero. Fuera infiel y mentiroso. Piensa, infiel y mentiroso. ¿Y quién es ese? ¿El rasgo de quién? Del mismo Satanás. Pero nosotros tenemos un Dios que dice que Él es fiel y verdadero. Y para que el mundo entero lo vea, cuando Él venga otra vez, Él va a venir en un caballo blanco. Y para que lo lea todo ojo, va a decir fiel y verdadero. Para que vean que está ahí. Está ahí. Entonces nosotros tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que servirle, tenemos que obedecerle y tenemos que comprometernos. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor es porque hay una fidelidad. Miren, si a mí Dios no me hubiera rescatado, yo era una persona completamente atea. Yo no creía en Dios, yo crecí en un comunismo. Y eso es del diablo completamente. Cuando ustedes le mencionan comunismo, ración de esto, voy a quitar la comida, empiecen a orar y salgan de donde están. Porque eso es del mismo diablo. Yo me crié en un comunismo donde yo no podía ir a la iglesia, yo no conocía a Dios, yo no sabía de Dios, yo no sabía nada. Le estoy hablando yo nací en el año 66 y vine a este país y yo vine a este país a conocer aquí al Señor en el año 1980. Llegué aquí a conocer a mi Dios porque yo no conocía a mi Señor. A mí me pararon en mi escuela y me dijeron, ¿tú vas a ser monja o doctora o qué vas a hacer tú? Yo, monja, porque mi abuela me llevaba a las clases de catecismo. Imagínate tú decirme a mí monja. Yo dije, monja. Miré para allá y digo, ¿qué va ni loca? Y hice así, digo a mi abuela, ya yo no voy más porque ahora me están diciendo a la escuela que yo soy monja. Entonces, cuando yo llegué aquí, que yo tuve un encuentro con el Señor, mi vida cambió completamente y no fue enseguida. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 19 años. Y desde ese momento yo le sirvo al Señor. Entonces, la importancia de esto es, ¿qué hubiera sido yo si a mí el Señor no me hubiera rescatado? Si ustedes llegan a conocer a Odalis antes de Cristo, oh my God, ni la chancleta de lo que yo soy ahora. Así que ya tú te puedes imaginar. Y yo le doy gracias a mi Dios que el Señor me cambió. Pero la fidelidad mía hacia Dios y mi compromiso hacia Él es por haberlo conocido. Por yo haber verdaderamente y genuinamente conocido a un Dios que me cambió mi vida. Y no solamente la mía, sino la de mi familia. Y le doy gracias a Dios porque mis hijos nacieron en el Evangelio y no tienen que pasar lo que yo estoy pasando. Entonces eso es importante. Esto es importantísimo. La fidelidad nos lleva a nosotros a una obediencia. Y aquí en Mateo 25:14, la parábola de los talentos del Señor nos habla de la obediencia. Esto dice que hay un señor que llega y él se iba a ir. Él se va a ir lejos por un tiempo, pero él tenía muchos siervos, tenía mucha gente que le servía. Agarró a uno y le dijo, a ti te voy a dar 5 talentos, a ti te voy a dar 2 talentos y a ti te voy a dar 1. Y se fue. Y ellos no sabían cuándo él iba a regresar. ¿A quién se parece esa parábola? A la parábola de Cristo. El Señor nos dijo, yo me voy, pero voy a regresar. Pero he dado a mi iglesia dones y talentos para que operen en él. Aquí todas ustedes tienen llamados, tienen dones y tienen talentos que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Yo no puedo llegar donde llega Mabel, ni puedo llegar donde llega Verónica, ¿verdad? Pero el Señor le dio a Verónica un talento, me dio a mí a lo mejor 5, a lo mejor a Loida le dio 10, a Yocasta le dio 7, yo no sé. Pero Dios reparte sus talentos. Aquí este Señor hizo lo mismo, empezó a repartir, repartió talentos, ¡pum! Y se va. Cuando nadie lo esperaba, ¿cuándo viene el Señor? El día y la hora, nobody knows. ¡Pum! Llegó el dueño, ¡pum! Entra por la finca. ¡Ay, ven acá! Luisito llegó al que le dio los 5 talentos. Y le dijo, mi Señor
tú me diste 5 talentos y yo los multipliqué, aquí te entrego 10. ¿Y qué le dijo el Señor? Buen siervo, fiel. En lo mucho, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré fidelidad y obediencia. Llega al que le dio 4. Señor, regresaste, wow, yo no sabía que venía, ni me llamaste, no me dijiste nada, ni siquiera un fax me mandaste. No, mira aquí. Mira, tú me diste 4, aquí hay 8, Señor, te los multipliqué. Cuando llegó al que le dio 1, ese viene con la cabeza para abajo y le dice, ¿y tú qué? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Pero cómo es esto? Que tú has llegado así sin decir nada. Pero mira, yo te voy a decir algo, fíjate. El talento que tú me diste, yo lo enterré, porque a mí no me interesa eso de talento ni nada de eso. Lo tengo enterrado, hazme ir a buscarlo, te lo voy a traer. Mira, aquí lo tienes de vuelta. A ese le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Ok, gloria a Dios. Mira lo que le dice a ese. A ese le dice que es un desobediente. Le llama malo, inútil y negligente. Y no solamente eso, el Señor le dice, te voy a echar fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora yo quiero hacer una pregunta a todos ustedes que están aquí. ¿Qué están haciendo ustedes para multiplicar los dones y los talentos que Dios le ha dado a cada una de ustedes? Esa es mi pregunta para ustedes y esa es la tarea que ustedes tienen. Porque la próxima vez cuando nos reunamos, yo voy a escoger a unas cuantas y tienen que venir todas, porque yo sé quiénes están aquí, para que ustedes me digan qué están haciendo con sus dones y sus talentos. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir y Dios te va a decir, tú sabes que nosotras vamos a ser juzgadas por cada palabra que sale de nuestra boca. Y por cada don y talento que Dios te dio para que tú desarrollaras la obra de Dios en esta tierra y lo enterraste o lo multiplicaste. La obediencia es clave. Por eso la fidelidad te lleva al sometimiento, a cumplir lo que Dios dice que tienes que hacer y te lleva a la obediencia para multiplicar tus dones y tus talentos. Está duro, ¿verdad? Tú dices, pastor, y todo eso yo tengo que hacer para interceder. ¿Sabes por qué? Porque si tú quieres ser una intercesora efectiva, con el poder de Dios verdadero, tú tienes que estar alineada a todo lo que la palabra de Dios dice, especialmente a los principios bíblicos de Dios. La honra. Tienes que ser una mujer que honra. Tienes que ser una mujer fiel a Dios, fiel a tu esposo, fiel a tu casa. Esto es bien importante porque el Señor va a venir en el momento que nosotros no lo esperamos. Y ahí es donde está. Ahora les voy a tirar esto el Señor me lo dio en una revelación. La iglesia está fundamentada y trabaja en base a la fidelidad. Y les voy a explicar por qué. La iglesia está fundamentada en la roca inconmovible. ¿Quién es la roca inconmovible? Es Cristo. Así que si esta roca inconmovible es Cristo, es fidelidad. Porque Jesús es ¿qué? Fiel y verdadero. Mira lo que dice Mateo 16, 18. El Señor le da esta revelación a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién era la roca? Él. Sobre esta roca, sobre Cristo edificaré la iglesia. Es por eso que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia, porque si la piedra del ángulo de la iglesia, donde está fundamentada la iglesia, es la fidelidad, porque es Cristo, Satanás no puede tocar, las puertas del Hades no prevalecen, porque la piedra del ángulo, la fidelidad, aquel que es fiel, aquel que es verdadero, aquel que dio la promesa de redención, aquel que dijo que venía, aquel que te salvó, aquel que te prometió, es el cimiento de la iglesia.
Y por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer, porque es Cristo mismo y después nosotros. Eso es poderoso. Yo dije, Señor, gracias. Y no tan solo eso. Fíjate lo que demuestran los siguientes pasajes. No solamente que Dios edifica sobre los cimientos. Dios tiene que edificar sobre los cimientos sólidos. O más bien dicho, sobre personas fieles. Es por eso que Él no puede edificar. Mira lo que le dice a Pedro. En 1 de Pedro 2:5, el Señor le dice, pero vosotros también como piedras vivas, sed edificados. ¿Como qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Oh, eso está poderoso. Porque si Cristo es la roca y nosotros somos las piedras vivas, nosotros somos las que venimos y entramos a edificar la iglesia. Porque si tú eres una piedra viva que sales de la piedra principal y eres una piedra viva, no eres una piedra muerta, tú estás edificando el reino de Dios. Tú eres fiel, tú también eres parte de esa fidelidad que desprende de Dios. Esa verdad que desprende de Dios tiene que estar en nosotros. Por eso le dijo a Pedro, y ustedes son las piedras vivas, como piedras vivas que son edificando la casa, el sacerdocio santo de Dios. La fidelidad te lleva a la constancia. Tenemos que ser constantes. El Señor dice en Apocalipsis 2:10 que aquel que persevera hasta el fin, ese se le dará la corona de la vida. En conclusión, la fidelidad te lleva al sometimiento, a la obediencia, al compromiso y a la perseverancia. Y lo último es la lealtad. Y quiero correr esto poquito porque me dijeron que eran 8:30. La lealtad es importantísima. ¿Tú sabías que tú puedes ser fiel pero no leal? Eso está duro. Son dos cosas diferentes. Yo estoy casada con Félix y yo soy fiel a Félix, ¿verdad? Soy fiel a él. Pero yo voy a visitar a Samantha, a comerme un pedacito que hay en su casa y un té. Y me siento y le digo a Samantha, ¿tú sabías que Félix esto, lo otro, lo otro, lo otro? Y empiezo a hablar más de Félix. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Deslealtad. Le soy fiel, pero no soy leal. Tengan muchísimo cuidado cuando ustedes hablan con otra persona mal, número uno, de un ungido de Dios. Aunque tengas la razón, aunque sea así, mucho cuidado con eso. Porque el Señor de nosotros quiere lealtad. ¿Sabes por qué? Porque tú como intercesora, el Señor te va a mostrar algo en tu casa sola. Cuando tú entres en intercesión y te va a mostrar algo de alguien que está mal. Pero no es para que tú ahora vengas a buscar a otra intercesora y le digas, oye, esto está en candela, fulanita. La intercesora tiene que ser una mujer número uno que no murmura. Por eso la lealtad es importantísima, porque si Dios te concede a ti algo para orar por esa persona, es porque te lo dio a ti. Si se lo da a otra, por ejemplo, si el Señor me muestra a mí algo y se lo muestra a Mabel, cuando nosotros entremos por esta puerta, en algún momento y en alguna ocasión, el Señor nos va a juntar para hablar de un tema, para orar por eso. Pero no para que yo venga y le diga a Mabel, chucu, 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 esto está pasando aquí. El Señor le revela a las intercesoras cosas escondidas del reino. Y muchas veces situaciones que van a suceder para que ustedes oren por ella. Dios va a hacer su voluntad. No quiere decir que tú vas a parar un rayo, ni que tú... No. Lo puedes hacer porque imagínate, Elías tiraba fuego. Imagínate tú que aquí el Señor levante a alguien que diga fuego, fuego. Pero el Señor lo hizo. El Señor puede hacer lo que sea. Pero les digo que para ese tipo de unción sobre la vida de ustedes, ustedes tienen que estar en fidelidad y en lealtad. La lealtad y la fidelidad van de la mano. Las dos van de la mano.
Y es importantísimo que ustedes sean personas fieles y leales cuando llegan delante de la presencia de Dios. Lo voy a cortar aquí porque ya son las 8:00, pero me quedé y la próxima vez, la última de todas, es la santidad. Y voy a pasar rapidito por aquí, pero la santidad es impresionante. La santidad no tiene que ver con cómo tú te vistes. Déjame aclarar ese punto porque me lo preguntaron. La santidad está en el corazón. Si tú eres una persona, en tu corazón hay santidad, tú te vas a vestir modestamente. Porque lo que hay en tu corazón, lo que hay adentro es lo que sale para afuera. Dejo eso ahí, paréntesis, porque me lo preguntaron. No tiene nada que ver. Tú puedes estar tapada de la cabeza a los pies y no ser santa. ¿Entendieron? Eso no tiene nada que ver con lo que tú te pones. Así que toda religiosidad para un lado, todo eso para un lado. Ustedes, todo eso para un lado. La santidad, el Señor nos manda a nosotros a ser santas porque Él es santo. Punto. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Porque Dios no se puede acercar a algo que no sea santo. No puede. Porque Él es 3 veces santo, dice la palabra. No solamente eso, su palabra es santa, dice el Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que practicar la santidad. La santidad es algo que tiene que ser parte de nosotras como mujeres intercesoras. Nosotras tenemos que practicar la santidad. Es importante. Y aquí busqué, es bien importante porque el Señor en el Salmo 89:35 jura por su santidad. Y le dice a David, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. ¿Y por qué Dios jura por su santidad? Porque es la máxima expresión de su carácter y explica al máximo quién Él es. Dios es santo. Punto. La ley es santa, los mandamientos son santos, así dice Romanos 7:12, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento de Dios es santo y es justo. Y todo el ser de Dios, todo su ser es santo. Por eso Levíticos 19:12 dice, Él le dijo así, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y le dices, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Así que, ¿qué cosa es santidad, pastora? Bueno, pues todo lo que no sea inmundicia es santidad. Y lo que es inmundicia no es santo. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Nosotros tenemos que estar santificadas delante de Dios y tenemos que seguir la paz y la santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin paz tenemos que tener paz con todos. Nosotros no podemos estar en brete ni en pleito. No. Nosotros tenemos que estar en paz con todos y la santidad. ¿Para qué? Para poder ver al Señor cuando el Señor venga. La santidad te lleva a la consagración. La santidad quiere decir que tú eres completamente separada para Dios y la consagración quiere decir que tú estás dedicada a Dios. Cuando esas dos cosas se juntan, entonces viene la revelación divina. Santidad y consagración. Cuando estamos consagradas a Dios y estamos en santidad, empieza una revelación divina a fluir de ti, porque también eso es parte de quién es Dios.